Vamos a ver el intercambio gaseoso. Ya ayer Erika les dio una plática muy bonita de cómo era la mecánica de la ventilación, ¿verdad? La función del pulmón, pues, es intercambiar gases con el ambiente y nuestra sangre. Y ya nuestra sangre se va a encargar de distribuir esos nutrientes, bueno, esos gases por todo mi torrente circulatorio para que llegue a mis tejidos y mis tejidos utilicen el oxígeno, ¿verdad? Y a su vez liberen dióxido de carbono y el dióxido de carbono se intercambia con el ambiente. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cómo hace eso, cómo mi pulmón logra intercambiar oxígeno y dióxido de carbono a nivel pulmonar, ¿va? Pero para entender eso, antes tenemos que entender otras cositas, como comprender completamente la mecánica de la ventilación, ¿va? Entonces, vamos a ver hoy estos temas, la ventilación-perfusión de los pulmones, la composición de los gases, cómo difunden estos gases y por último a lo mejor lo relacionamos si nos da tiempo con un poquito de clínica que sería con la hipoxia, ¿va? Entonces, vamos a empezar con la ventilación-perfusión. Entonces, para entender a la ventilación-perfusión tenemos que entender primero a la ventilación, ¿verdad? Y después vamos a entender a la perfusión. Entonces, si se acuerdan, ayer Erika ya les empezó a hablar de esto. Les dijo que nosotros, con una inspiración en reposo, podíamos mover unos 500 mililitros de aire, ¿verdad? Ese volumen que podíamos mover recibió un nombre, que era volumen corriente. El volumen corriente es aquella cantidad de aire que yo puedo meter y sacar de mis pulmones en una respiración en reposo, ¿verdad? Y la ventilación minuto no va a ser más que la cantidad de aire que yo meto y saco de mis pulmones en un minuto. Entonces, para calcularla, yo multiplico la frecuencia respiratoria, me pongo el puntero, multiplico la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ¿verdad? Entonces, imaginen que tengo una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal va de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, póngale que tengo una frecuencia respiratoria de 12. Por el volumen corriente, que es de 500, ¿cuánto les da? 12 por 500. ¿Se me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Monse ya contestó. Ya puso que 6,000. Exacto, da 6,000, ¿no? O sea, por mis pulmones van a entrar y salir 6 litros de aire en un minuto. Pero esto varía dependiendo del género, ¿verdad? Por ejemplo, entre hombres y mujeres no tenemos la misma composición corporal. El tórax de los hombres suele estar un poquito más grande que de las mujeres. También varía con la actividad metabólica. No es lo mismo que yo esté ahorita en reposo dándoles esta asesoría que estar haciendo ejercicio. Con el ejercicio yo tengo que aumentar la demanda de oxígeno y eso va a hacer que cambie la ventilación, ¿verdad? Y también con la edad, un viejito, por ejemplo, no va a poder expandir su tórax de forma tan eficaz como una persona joven. Entonces, hay determinantes que pueden modificar mi ventilación minuto. Pero recuerden que es eso, la cantidad de aire que entra y sale por mis pulmones en un minuto, ¿va? Pero de todo ese aire que entra a mis pulmones, no todo llega a mis alvéolos. Entonces, recuerden que yo tenía un espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico era esa cantidad de aire que se queda en mis vías de conducción. ¿Se acuerdan que mi vía aérea se divide en una vía aérea superior, una vía aérea inferior, y que la vía aérea inferior se va a empezar a dicotomizar? O sea, se va a empezar a dividir de 2 en 2, en 2, en 2, en 2. Va a dar las generaciones. Y nosotros ya sabemos que a partir de la generación 16 es cuando empieza el intercambio gaseoso. De la generación 16 para arriba es pura vía de conducción. Entonces, todo ese aire que está llenando a mis vías de conducción no está participando en el intercambio gaseoso, no está llegando hasta mis alvéolos. Entonces, para eso surge este concepto de la ventilación alveolar, que es todo el aire que va a llegar a mis alvéolos en un minuto. ¿Cómo lo voy a calcular? Va a ser, la ventilación alveolar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico, ¿verdad? Al volumen de aire que entró a mis pulmones, le quito lo que se quedó en el espacio muerto. Y así me va a dar
la ventilación alveolar. Vamos a hacer cuentas otra vez. La frecuencia respiratoria déjenla en 12 respiraciones por minuto, por el volumen corriente, que es de 500, menos el espacio muerto anatómico, que normalmente es de unos 150 mililitros. ¿Cuánto les da? 500 menos 150 son 350 por 12, les da 4200. Exacto. O sea, de los 6 litros de aire que yo meto y saco de mis pulmones en un minuto, solamente 4200 van a llegar hasta mis alvéolos. Y por lo tanto, solamente 4200 litros de aire van a participar en el intercambio gaseoso. Eso es importante. ¿A qué les recuerda ese número, ese 4200? Se parece a algo que vieron en cardio y que les estuvieron recalca y recalca y recalca. ¿Cómo a qué se parece? Al gasto cardíaco, exactamente. ¿Se acuerdan que el gasto cardíaco era la cantidad de sangre que expulsa mi corazón en un minuto? Y el gasto cardíaco se calculaba como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, este gasto cardíaco, ¿se acuerdan que tenía un valor más o menos de 4.900, 5.000 mililitros, ¿no? Y se parece mucho a la ventilación alveolar. Casi tienen una relación de 1:1. Eso está interesante, ¿no? Y desde ahí les está diciendo algo. Les está diciendo que si yo quiero mejorar la ventilación alveolar, también tendría que mejorar, por consiguiente, mi gasto cardíaco, ¿verdad? O sea, se van a relacionar, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita, cómo se relaciona mi ventilación con la perfusión de los pulmones, ¿ok? Ahora, el espacio muerto anatómico puede cambiar, ¿verdad? No es estático. Por ejemplo, ahorita que estuvo toda esta pandemia de COVID, escucharon que a los pacientes los tenían que intubar, ¿verdad? Si les agregan un tubo, ese espacio muerto anatómico va a aumentar, porque en el tubo se va a quedar cierta cantidad de aire que normalmente pues tendría que llegar a mis alvéolos. Por ejemplo, en este dibujito ven cómo el propio sistema de apoyo ventilatorio hace que tenga aire acumulado ahí, que todo ese aire pues no va a estar llegando a mis pulmones, ¿va? Entonces, el espacio muerto anatómico lo puedo modificar, sí, lo puedo hacer más grande. ¿Cómo? Por ejemplo, si me pongo a respirar por un popote, si me intuban, o si voy a la playa y me ponen un snorkel, ¿no? Pero también lo puedo reducir. ¿Cómo lo podría reducir? Por ejemplo, ¿han oído alguna vez hablar de la traqueostomía? Que es cuando les abren la tráquea y desde ahí los intuban para que puedan respirar los pacientes. Entonces, ahí yo ya le estoy quitando parte de las vías respiratorias normales a mi paciente. El espacio muerto anatómico se hizo más chiquito de lo normal, ¿va? Entonces, el espacio muerto anatómico cambia, pero en condiciones normales, de un ser humano fisiológico de 70 kilos de peso, de unos 70 de estatura, el espacio muerto anatómico tiene un valor de 150 mililitros, ¿ok? Y otro concepto, el otro concepto es el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico ya sabemos qué es, la cantidad de aire que se queda en mis vías de conducción. Pero el espacio muerto alveolar es todo ese aire que sí llega a mis alvéolos, pero que por alguna razón no va a participar en el intercambio gaseoso. Y entonces yo les pongo un ejemplo. Imagínense que aquí está mi alvéolo, ¿no? Mi alvéolo está infladito, tiene aire adentro. Entonces, normalmente, aquí está un vaso sanguíneo con el cual puede intercambiar gases, ¿no? El oxígeno va a difundir hacia el vaso sanguíneo y el dióxido de carbono va a salir hacia el alvéolo, ¿no? Pero imagínense que este vaso tenga aquí un trombo, que esté tapado. ¿Qué creen que le pase al flujo sanguíneo? ¿Creen que haya? No, ¿verdad? No va a poder haber flujo sanguíneo porque tengo una obstrucción. Entonces, aunque mi alvéolo esté lleno de aire, esté ventilado, no puede hacer intercambio gaseoso, porque no hay con quién intercambiar, no hay sangre. Entonces, este concepto es lo que me da el espacio muerto alveolar. Son todos esos alvéolos que normalmente tendrían que estar intercambiando gases, pero que por alguna razón no lo hacen, ¿va? ¿Creen que eso sea fisiológico?
Pues no, ¿verdad? No es normal que tenga alvéolos que no intercambien gases. Eso es algo patológico. Entonces, el espacio muerto alveolar casi siempre va a ser de cero o muy cercano al cero, porque no es normal que yo tenga alvéolos que no intercambien, ¿va? Entonces, el espacio muerto fisiológico normalmente depende del espacio muerto anatómico, ¿ok? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Van bien? ¿Todo ok? Todo bien, ok, va. Ok, va. Entonces, eh, en una ventilación, yo puedo cambiar dos aspectos, ¿verdad? Ya quedamos que la ventilación, ¿de qué depende? La ventilación depende de la frecuencia y de la profundidad, o sea, de la cantidad de aire que yo voy a meter. Esas son las dos principales variables que puedo modificar con mi ventilación. Y vean, esta tablita me lo resume. Vean, tengo dos situaciones. Una en la que tengo una frecuencia respiratoria muy alta, ¿vieron? 30 respiraciones por minuto, pero un volumen ventilatorio disminuido. Vean, de 200 mililitros, cuando lo normal es 500, ¿sí? El volumen minuto, acuérdense que era el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Me da unos 6 litros, ¿va? Si yo saco mi ventilación alveolar, acuérdense que era volumen corriente menos el espacio muerto anatómico por 30, ¿no? Que era la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto me da? 1500 mililitros. Y vean aquí, yo tengo una frecuencia respiratoria baja, pero un volumen ventilatorio aumentado. Vean, aquí es de 600. Es más grande que el 500 que normalmente es, ¿verdad? Vean, el volumen minuto es igual, de 6 litros. Los dos tienen el mismo volumen minuto. Pero vean cuánto me salió aquí la ventilación alveolar. 4500. ¿Ya vieron? Ahorita te explico qué era el volumen alveolar. De hecho, no es volumen alveolar, es la ventilación alveolar. Ahorita te lo explico. Entonces, acuérdense, la ventilación alveolar era todo ese aire que va a llegar a mis alvéolos y que en condiciones fisiológicas tiene que participar en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Vean aquí, aunque tengo el mismo volumen minuto o la misma ventilación pulmonar de 6 litros, la ventilación alveolar cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas respiraciones fueron más profundas, fueron más profundas y eso provocó que pudiera meter más aire, ¿ok? Y vean, el aire que llega a mis alvéolos y que por lo tanto va a participar en el intercambio gaseoso es mucho mayor, ¿sí? ¿Qué les está diciendo eso? Eso les dice que a mi sistema pulmonar no le va a funcionar respirar superficialmente. Por ejemplo, cuando jadeamos, ¿qué hacemos? Respiramos rápido, pero muy superficial. ¿Qué va a pasar? Que el aire que llega a mis alvéolos va a estar reducido. No es lo mismo que yo respire, aunque sea lento, pero profundamente. ¿Han escuchado esos ejercicios de relajación en los cuales les dicen, inhala profundamente, manténlo y lo sacas, ¿no? Ese tipo de respiración permite que mi ventilación alveolar mejore y por eso se recomienda ante la relajación. Entonces, está interesante, acuérdense de eso, ¿va? No es lo mismo una respiración superficial y rápida, como el jadeo, que una respiración profunda y lenta. La respiración profunda y lenta va a permitir que la ventilación alveolar sea mejor, ¿ok? ¿Alguna pregunta o dudas aquí? ¿No? Ok. Ah, ok. Ahora, ¿se acuerdan que mis pulmones van a estar rodeados por una pleura visceral? Y la pleura visceral se refleja y se pega a la caja torácica, ¿verdad? Y me da la pleura parietal. Entre las dos pleuras va a haber un espacio pleural que está lleno de líquido, unos 15 mililitros de líquido pleural. Ese líquido pleural une a las pleuras, como dos laminitas de vidrio, si lo han visto, ¿no? Ponen una laminita de vidrio, otra encima y le echan una gotita de agua, ¡pum!, se pegan. Y a ustedes les cuesta como separarlas, ¿verdad? Otro ejemplo más a la práctica
Es, por ejemplo, cuando se comen un miguelito, un chilito, una bolsita de chilito. ¿Qué hacen? Empiezan a succionarlo y lo babean. ¿Y qué pasa? Que el chilito se llena de baba, pero la bolsita se pega, ¿verdad? Se pega y entonces aunque ustedes le hagan y succionen, ya no sale chilito. No sé si les ha pasado, pero ok. Entonces, las pleuras se pegan, ¿va? Y recuerden que mi tórax tiende a expandirse y mis pulmones tienden al colapso. Entonces, eso hace que este balance de fuerzas genere una presión negativa dentro del espacio pleural, ¿verdad? Esto se los explicaron ayer en mecánica de la ventilación. Ahora, en una persona que está de pie, hay que recordar que los pulmones pesan, ¿verdad? Tienen peso. Y por la acción de la gravedad, los pulmones van a tender a irse hacia abajo, ¿va? Entonces, en la parte del vértice hay una mayor separación entre las pleuras. O sea, normalmente está así. O sea, imagínense que estoy acostado, ¿ok? Están así mis pleuras, yo me paro y los pulmones se van hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Que hacen esto. Y el espacio pleural se hace más grande en el área del vértice pulmonar, ¿va? Si ustedes recuerdan, esta presión negativa en mi espacio pleural era parte de la mecánica de la ventilación. Cuando se hacía más negativa de lo normal, permitía que mis alvéolos ¡pum!, se expandieran, aumentaran su volumen. ¿Sí? ¿Recuerdan todo eso? Entonces, eso pasa normalmente en mi pulmón con una persona de pie. Cuando está de pie, los alvéolos que están en el vértice pulmonar van a estar más grandes, ¿va? Van a estar con un mayor volumen. Y los alvéolos que están en la base del pulmón van a estar más pequeñitos. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto? A ver, que yo pido mucho esto de que me digan si sí lo entendieron o no lo entendieron, para que recapitulemos bien. Ah, sí, ok, va. Va. Eso es todo lo que tienen que saber de ventilación, ¿ok? Eso es todo. Ya quédense con eso. Vamos a pasar a la perfusión, ¿ok? Entonces, ya hablamos de cómo se ventilan los pulmones. Ya vieron que son cambios de volumen, eso provoca cambios de presión, entra aire y así, ¿no? Ahora vamos a hablar de la perfusión, ¿ok? La circulación pulmonar es un sistema de baja presión y de baja resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí está la circulación pulmonar y aquí está la circulación sistémica. Por ejemplo, en la arteria pulmonar, la presión media es de unos 15 milímetros de mercurio y en la aorta es de 95 milímetros de mercurio. Es mucho más grandota en la aorta, ¿verdad? Vean, en los capilares, en el capilar, la presión media es de 12 milímetros de mercurio en la circulación pulmonar y en la circulación sistémica de 35 milímetros de mercurio. Espérenme, voy a prender la luz, ¿va? Que ya no veo. Entonces, en el sistema sistémico va a ser una mayor presión en los capilares y en las arterias. ¿Ya vieron? Ahora, vean, la presión que va a generar mi impulso sanguíneo, que va a hacer que haya un flujo sanguíneo, en el sistema pulmonar es de 7 y en el sistema sistémico es de 93. ¿Ya vieron? Es mucho más grande a nivel sistémico. Por eso, este texto les dice, la circulación pulmonar va a ser un sistema de baja presión, la presión es muy baja, y también es un sistema de baja resistencia. Y esta baja resistencia es porque los vasos pulmonares son muy distendibles. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿cómo es que ante cambios de la frecuencia respiratoria, la ventilación pulmonar se mantiene igual, pero al alveolar cambia? Ok, ahorita me regreso. Mira, ve este dibujito. Aquí tengo aire limpio, ¿va? O sea, aire atmosférico. Es el aire atmosférico. Vean, es un volumen de unos 500 mililitros, ¿verdad? Vean, dentro de mi pulmón yo voy a tener cierta cantidad de aire que está en mi alveolo y voy a tener este aire que se queda en mis vías de conducción,
¿verdad? Que es el espacio muerto anatómico, ¿va? Se lo voy a hacer grandote. Ahí está. Ah, se quitó. ¿No? Vean, aquí están los labios y este es el aire limpio, ¿no? Cuando yo inspiro, ¿qué pasa? Inspiro, meto el aire, ¿y qué se va a meter? Se va a meter primero el aire que estaba en mi espacio muerto anatómico, ¿verdad? ¿Qué es esto? Más otros 350 mililitros, y se va a quedar 150 mililitros en mis vías de conducción, que es el nuevo espacio muerto anatómico, ¿no? Entonces, ahora imagínate que yo inspiro más profundo. Yo hago que meta mayor cantidad de aire en esa respiración. Entonces, va a aumentar mi volumen corriente y yo voy a meter estos 150 mililitros más todo lo que yo pueda expandir, mi volumen corriente, quitándole los 150 mililitros del espacio muerto anatómico. ¿Va? Entonces, la respuesta a tu pregunta de por qué puede cambiar la ventilación, o sea, ¿por qué cambia la ventilación alveolar aunque yo quede con la misma ventilación pulmonar, que es esta tablita? Es porque al inspirar más profundo, meto más aire y ese aire va a terminar llegando hasta mis alveolos, ¿va? El espacio muerto anatómico siempre va a ser de 150 mililitros. Entonces, imagínate que metas 600 mililitros, cuando tú llegues a los alveolos van a ser 600 mililitros menos los 150, les quedan 450, ¿verdad? Pero en este caso, yo solamente estoy metiendo 200, menos los 150 del espacio muerto anatómico, ¿cuánto te queda? 50 nada más, ¿verdad? O sea, solo estoy metiendo 50 mililitros nuevos de aire a mis alveolos, ¿va? Esa es la diferencia. ¿Sí quedó más claro? Ah, exacto, cuando inspiramos aire limpio, en sí solamente entran 350 mililitros. Eso es algo importante. Conforme yo voy inspirando, se va mezclando el aire. O sea, el aire que se quedó en mi espacio, ahorita te explico por qué la resistencia tan baja, pero el aire que se quedó en mi espacio muerto anatómico, se va a meter a mi alveolo, ¿no? Cuando inspiro. Y ese aire que estaba en mi espacio muerto anatómico se reemplaza por aire nuevo, ¿no? Dentro de mi alveolo, es que es esta imagen. Entonces, dentro de mi alveolo, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar el aire, ¿verdad? El aire nuevo que inspiré más el aire viejito del espacio muerto anatómico. Se va a mezclar, ¿verdad? Cuando yo exhale, voy a sacar primero el aire nuevo, que es esto que está aquí, más otros 350 mililitros de aire mezclado, del aire que estaba, del aire viejito y del aire nuevo, ¿no? Entonces, sí, a mis alveolos con cada ventilación llegan 350 mililitros de aire nuevo. Y les digo, es importante porque si yo quisiera generar aire totalmente limpio en mis alveolos, yo necesito respirar 7 veces. ¿Okay? Con 7 respiraciones se logra cambiar el aire que está en mis alveolos por aire limpio. ¿Va? Curioso. ¿Por qué la resistencia es tan baja? Ahorita te lo explico. No, son 350 mililitros por respiración, acuérdate, es el volumen corriente. Entonces son 350 mililitros por respiración y depende de cuántas respiraciones tengas por minuto. Lo normal es que tengas de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿va? Entonces lo normal es que lleguen 4.200 mililitros de aire nuevo o sí, de aire a tus alveolos, ¿va? Ok, entonces vamos a ver qué pasa con los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares tienen dos cosas. Uno, que la resistencia es baja. ¿Y por qué su resistencia es baja? Es porque son muy distendibles. Si se acuerdan que cuando vieron cardiovascular, les dijeron, tenemos a las arterias y tenemos a las venas. Las arterias son vasos de resistencia porque pueden cambiar su diámetro gracias al músculo liso. Y las venas son vasos de capacitancia porque se pueden expandir, ¿verdad? Cuando se empiezan a llenar de sangre son como globitos, se hacen grandotas, ¿no?
Mis capilares pulmonares o mis vasos pulmonares se comportan un poquito como venas, son muy distendibles. Entonces, si tú les agregas volumen sanguíneo, los capilares pulmonares se hacen grandotes, se pueden llenar de sangre y eso hace que no tengan tanta resistencia. Acuérdense que la resistencia es aquello que se opone al flujo. Entonces, cuando mis capilares pulmonares les llega más sangre, estos se hacen grandes. O sea, no le presentan resistencia al flujo, ¿va? Entonces, la principal razón por la cual el sistema pulmonar es un sistema de baja resistencia es porque tiene mucha distensibilidad, ¿va? Volumen, ventilación, entonces volumen corriente es 300. No, espérate, volumen corriente es la cantidad de aire que entra en mis pulmones en una respiración en reposo, que son de unos 500 mililitros. De esos 500 mililitros, no todo va a llegar a mis alvéolos, solo una parte llega a mis alvéolos, porque lo demás se quedó en el espacio muerto anatómico, ¿va? La cantidad de aire que llega a mis alvéolos es el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico. Entonces es volumen corriente de 500 menos espacio muerto anatómico de 150, les da 350. Eso es en una respiración. Si lo quieren sacar en un minuto, lo tienen que multiplicar por la frecuencia respiratoria. O sea, por cuántas respiraciones hicieron en un minuto. ¿Están de acuerdo? Ya los que pusieron en el chat ya lo entendieron mejor. Ya, ok. Va. Va. Entonces, ya quedamos, mis vasos pulmonares van a ser muy distendibles y así como se pueden llenar de sangre fácilmente y hacerse grandotes, también se van a poder colapsar fácilmente. Por ejemplo, durante la inspiración, yo aumento el volumen torácico, eso hace que aumente el volumen alveolar y los alvéolos se hacen grandes, ¿verdad? Lo que pasa en la inspiración es que los alvéolos grandes comprimen a los vasos sanguíneos pulmonares. Los comprimen, los aplastan unos a otros. Es lo que se ve en esta imagen. Los alvéolos se van haciendo grandes y están comprimiendo a los vasos, ¿va? Y solo esta imagen se las puse para recalcarle lo mismo. Mis vasos pulmonares son muy distendibles, ¿ok? Van a comportarse como globitos. Si tú les echas mucho líquido, se expanden, y si tú les quitas líquido, se van a hacer chiquitos otra vez, ¿va? Y aparte los puedes aplastar. ¿Con qué? Por ejemplo, aumentando el volumen de los alvéolos. ¿Ok? Ahora, muchos de mis vasos sanguíneos pulmonares van a tener un flujo sanguíneo muy pequeño, ¿va? O sea, va a haber unos vasos que tienen un flujo normal, ¿ok? Que están abiertos, que están normalitos, ¿va? Y están conduciendo sangre normalmente. Hay algunos vasos que van a estar abiertos, pero como mi sistema pulmonar es de baja presión, no conducen sangre. O sea, esa presión no es suficiente como para mandarle sangre a esos vasos sanguíneos. Y aparte, va a haber unos vasos pulmonares que van a estar completamente cerrados, ¿va? Por lo mismo, porque la presión no es la... Exacto, sí. De hecho, o sea, preguntan, si tienen mucha distensibilidad, entonces tienen baja resistencia. Sí. De hecho, la distensibilidad es inversamente proporcional a la resistencia, ¿va? Entonces, entre más distensible sea el vaso, menor resistencia va a presentar al flujo. ¿Ok? Va. Entonces, quedamos que mi pulmón, yo voy a tener vasitos que están abiertos y están dejando fluir sangre normalmente. Voy a tener unos vasitos que están abiertos, pero como la presión es muy baja, conducen muy poquita sangre o de plano no conducen sangre. Y va a haber unos vasos que están completamente colapsados. Vean, aquí está completamente cerrado. ¿Va? Algo importante de mi sistema pulmonar es que si yo les mando más sangre, ¿qué va a pasar? Que los vasos que normalmente estaban cerrados o que estaban conduciendo muy poquita sangre, van a empezar a conducir, ¿va? Entonces, se da un proceso que se llama reclutamiento de los vasos sanguíneos. O sea,
Los vasos sanguíneos que estaban cerrados ahora se abren, ¿no? Y van a empezar a dejar pasar sangre. Y además de que se dé este reclutamiento de los vasos que estaban cerrados, también los vasos que ya estaban abiertos ahora pueden conducir mucha más sangre de lo normal. Por lo mismo, porque los vasos son muy distendibles y si yo aumento el flujo sanguíneo, van a expandirse, ¿va? Y van a mejorar la conducción de sangre a través de ellos. ¿Ok? Entonces, ocurren esos dos procesos. Los vasos, ante un aumento de la perfusión, o sea, de la presión con la que llega la sangre, van a mejorar su distensión, se van a distender y aparte va a haber el reclutamiento. Voy a juntar los vasitos que normalmente estaban cerrados y los voy a abrir para que por ahí pueda fluir la sangre. ¿Ok? Esto es importante. ¿Cuándo se imaginan ustedes que yo pueda aumentar el flujo sanguíneo en mis pulmones? Díganme una situación en donde crean que pueda aumentar el flujo sanguíneo de mis pulmones. En el ejercicio, exacto. En general, en cualquier situación en la cual yo pueda aumentar el gasto cardíaco. Acuérdense, todo lo que pasa por mi aurícula derecha y mi ventrículo derecho va a ir hacia los pulmones. Entonces, si yo aumento el gasto cardíaco, voy a mandarle más sangre a mis pulmones. Ahí tienen ejemplos, están poniendo que el ejercicio, en el estrés, por ejemplo, y muy bien, todas esas situaciones mejora la perfusión, aumenta el flujo sanguíneo de mis pulmones, ¿va? Y estaban preguntando otra cosa. A eso ya te lo respondí, ¿cómo es que lo podríamos aumentar? Y eso va en relación al área sección transversal. Exacto. La sección transversal de los vasos es como el número total de vasos que tengo abiertos en cierta cantidad de tiempo. Es el área total que me cubre. Entonces, entre más vasos abiertos yo tenga en un cierto momento, mayor va a ser el área transversal. Entonces, en esta situación te digo que se reclutan vasos sanguíneos, o sea, se abren los que estaban cerrados y los que estaban abiertos se abren más, o sea, se distienden. Entonces, hay un mayor área transversal. ¿Ok? Ejercicio, estrés en hipoxia. Ahorita vamos a ver qué pasa con hipoxia. Ese ahorita, ¿va? Ok. Ahora, mis vasos sanguíneos no dejan de ser sensibles a estímulos, ¿ok? O sea, ya quedamos que son muy distendibles en el pulmón. Se van a distender muy fácilmente. Pero aún así pueden tener estos procesos de vasoconstricción y vasodilatación, ¿va? En el pulmón, el estímulo más importante para que se dé una vasoconstricción es la disminución de la presión alveolar de oxígeno, ¿va? Acuérdense de eso, apunten. El estímulo más importante para que se dé una vasoconstricción en mi sistema pulmonar es la disminución de la presión alveolar de oxígeno, ¿va? Y tiene lógica. Imagínense, mis pulmones, mis alvéolos, lo que quieren es intercambiar oxígeno con la sangre, ¿verdad? ¿Qué creen que pase si este alvéolo tiene muy poquita cantidad de oxígeno? Pues que no va a tener que intercambiar con la sangre. Entonces el vaso sanguíneo dice, como para qué te mando sangre si ni la vas a oxigenar, mejor me cierro, tengo una vasoconstricción y desvío ese flujo sanguíneo hacia otros capilares que estén en contacto con alvéolos que sí tengan presión alveolar de oxígeno elevada, ¿va? Entonces, el principal estímulo vasoconstrictor en mis pulmones es la disminución de la presión alveolar de oxígeno, ¿va? ¿Y cuál es el mecanismo? Se cree que el mecanismo es porque en el músculo liso vascular va a haber cierre de canales de potasio que normalmente estén abiertos. Entonces, si se cierran los canales de potasio, la célula se va a despolarizar y eso hace que se abran canales de calcio activados por voltaje. Y esos canales de calcio activados por voltaje hace que haya vasoconstricción, ¿va? Entonces, el capilar sanguíneo se cierra. Y pasa lo mismo que en el sistema sanguíneo sistémico. Si tú disminuyes el radio del vaso,
aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, disminuye el flujo, ¿verdad? Y les digo, el flujo se va a desviar a otros capilares en los cuales sí tenga una buena presión arterial de oxígeno. Alan, ¿puedo repetir la causa? ¿La causa de qué? Perdón. Bueno, lo que escribe Alan, continuamos. Ahí está, ¿ya vieron? La presión arterial alveolar de oxígeno hace que los vasos se vasoconstriñan, ¿ok? Ya te la repetí, es la hipoxia. Pero hay otros estímulos, ¿va? No solo es la hipoxia. El más importante es la hipoxia, pero hay otros. Por ejemplo, la elevación de la presión alveolar de dióxido de carbono, la disminución del pH y algunas sustancias que secreta mi sistema inmune, como la histamina, los tromboxanos, las prostaglandinas o los agonistas alfa-adrenérgicos, por ejemplo, ¿va? Y también voy a tener unas sustancias que son vasodilatadoras, que son como las contrarias. Si una disminución en la presión alveolar de oxígeno me provocaba vasoconstricción, un aumento en la presión alveolar de oxígeno me va a provocar vasodilatación, ¿va? Una disminución en la presión alveolar de dióxido de carbono me provoca vasodilatación y un aumento del pH me provoca vasodilatación, ¿ok? Pero vean, se repiten, la histamina puede vasoconstriñir o vasodilatar. Las prostaglandinas, hay algunas que se repiten y así, ¿no? Entonces, todos los demás estímulos no son tan importantes, son como secundarios. Lo más importante, y se lo repito por eniava vez, es la presión alveolar del oxígeno. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a tener una relación entre la ventilación y la perfusión de mis pulmones. La ventilación ya quedamos que está dada por la ventilación alveolar, ¿verdad? Que la ventilación alveolar era igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico, ¿no? Y quedamos que esa ventilación alveolar era de unos 4.200 mililitros. ¿Y la perfusión por quién va a estar determinada? La perfusión va a estar determinada por el gasto cardíaco, ¿va? Que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Es de unos 5.000 mililitros. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Tienen una relación muy estrecha, se parecen mucho, ¿no? Entonces, la ventilación es la ventilación alveolar y la perfusión es el gasto cardíaco. Esos van a ser los determinantes que me modifiquen la ventilación y la perfusión, ¿va? Entonces, yo voy a tener una relación que si hacen esta cuenta de 4.200 entre 5.000, me va a dar 0.84. Sí, exacto. Un vaso sanguíneo se va a hacer pequeño cuando no tiene mucho oxígeno en el alveolo. Les digo, la explicación es lógica, es lógica. El alveolo tiene que intercambiar oxígeno con el vaso sanguíneo, ¿verdad? Esa es su principal función. Entonces, si no tengo oxígeno en el alveolo, el vaso sanguíneo dice, ¿para qué te mando sangre si no la vas a oxigenar? Porque no tienes. Mejor no te mando sangre. Y entonces hace vasoconstricción. ¡Pum! Se cierra. ¿Va? Entonces, acuérdense, voy a tener una relación ventilación-perfusión. Si yo hago la cuentita, me sale de 0.84 más o menos. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. ¿Cómo se modifica la ventilación-perfusión en condiciones que son fisiológicas, pero que tienen que regularse? ¿Ok? Va. Miren, acá tengo mi alveolo, ya quedamos, aquí tengo mi vaso sanguíneo, ya quedamos. Lo que quiere hacer mi alveolo es que mande oxígeno hacia el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo le mande dióxido de carbono, ¿no? Normalmente en mi alveolo yo voy a tener una alta concentración de oxígeno y una baja concentración de dióxido de carbono, ¿verdad? Ya quedamos que tengo una relación ventilación-perfusión que es de más o menos de 0.84. Todo eso es lo que ya vimos, ¿va? Ahora, imagínense que este alveolo
de repente se tapa porque tengo moquito, ¿no? Vean, acá hay moquito. Entonces, ese alveolo, ¿cómo va a estar? Va a estar mal ventilado, porque tengo algo que está obstruyendo el flujo de aire, ¿verdad? El aire no va a poder entrar tan libremente a este alveolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el oxígeno de este alveolo va a disminuir. ¿Por qué? Porque no le llegó al aire fresco, ¿verdad? Y el dióxido de carbono va a aumentar. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo le sigue mandando dióxido de carbono, pero debido a que tengo esta obstrucción, el aire no puede salir fácilmente, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Un alveolo que está mal ventilado, ¿no? Entonces, vean, ya tengo que disminuir la ventilación. Si disminuyo la ventilación, ¿qué le pasa a mi relación ventilación-perfusión? Va a disminuir, ¿verdad? Entonces yo tengo que generar algún mecanismo compensatorio para que mi ventilación-perfusión regrese a la normalidad. ¿Y cuál es el mecanismo compensatorio? Ah, pues si tengo poquita presión alveolar de oxígeno, ¿qué hago? Tengo vasoconstricción, ¿verdad? Y la vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Que el flujo o la perfusión disminuya. Y si disminuye la ventilación y disminuye la perfusión, voy a tener una relación normal. ¿Ya vieron? ¿Sí la entendieron? Va. Quieren que lo veamos otra vez. Ok, se lo repito. Vamos a ver muchos ejemplos. Entonces, no se preocupen. Va. Aquí está mi alveolo en condiciones normales. Entonces, tengo mi alveolo en condiciones normales. Ya saben, tengo una alta presión de oxígeno, una baja presión de dióxido de carbono en el alveolo, debido a que se está ventilando, ¿verdad? Acuérdense, va a estar intercambiando gases con el ambiente. Tengo una relación ventilación-perfusión que es de 0.84, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo en el que este alveolo tenga mucho moquito aquí, ¿no? Este moquito, vean qué hizo con la luz del alveolo, redujo la luz, ¿verdad? Entonces, ya vieron en sus clases pasadas que cuando se cierra una luz, aumenta la resistencia al flujo, ¿verdad? Entonces, el flujo de aire va a estar disminuido. No puede entrar aire a este alveolo, pero tampoco puede salir tan fácilmente, ¿va? ¿Eso qué va a condicionar? Va a condicionar que el oxígeno disminuya porque no me está llegando aire nuevo desde la atmósfera y que el dióxido de carbono aumente. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo sacar este aire, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que la relación ventilación-perfusión se va a alterar. ¿Qué está pasando? Que mi alveolo está mal ventilado, está disminuyendo la ventilación, pero la perfusión sigue normal, ¿verdad? Eso hace que la relación disminuya, sea menor a 0.84, menor a lo normal, ¿verdad? ¿Qué va a ser el mecanismo compensatorio? Lo que vimos hace ratito. Si tengo baja presión de oxígeno en mi alveolo, la respuesta normal es que tenga vasoconstricción, ¿verdad? Que el vaso se haga delgadito para que disminuya el flujo. Y es lo que se ve aquí. Disminuyó la ventilación y como consecuencia y como mecanismo compensatorio, disminuyó la perfusión, disminuye el flujo. Y con ello la relación se vuelve normal. Otra vez regresó a su valor de 0.84. Y me dicen, ¿por qué normal si disminuyen los dos? Ah, ahorita te voy a explicar qué pasa en mi pulmón, pero estas situaciones todo el tiempo están pasando en mi pulmón. O sea, todo el tiempo hay cambios en la ventilación alveolar y eso tiene que compensarse de alguna manera. ¿Y la compensación cuál es? Una vasoconstricción. Y tú me vas a decir, ok, pero entonces ese alveolo no se está usando. No es normal, ¿verdad? Pero entonces yo te voy a decir, en mi pulmón tengo muchos alveolos que pueden expandirse. Y aparte tengo muchos vasos sanguíneos que, si te acuerdas, estaban cerrados normalmente. Entonces, los vasos sanguíneos cerrados se pueden abrir.
y con eso puedo crear nuevas zonas de intercambio gaseoso. Es lo que pasa en mi pulmón. Si yo veo que cierta zona no es adecuada para el intercambio gaseoso, puedo desviar el flujo hacia otras zonas, para que esas otras zonas que sí funcionan bien, funcionen mejor de lo normal. ¿Va? ¿Y para qué me sirve que sea de 0,84? ¿No sería mejor una vasodilatación para que llevase el poco? Pues no, no sería mejor. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes que llenar 100 mililitros de sangre con oxígeno, ¿ok? Entonces, la función de tu pulmón, imagínate que sea esa, llenar con oxígeno 100 mililitros de sangre, ¿va? Normalmente lo puede hacer gracias a que tiene una relación ventilación-perfusión de 0,84, ¿no? Que es lo normal. Entonces, lo puede hacer todo el tiempo, ¿va? Llena esos 100 mililitros de sangre con oxígeno. Pero entonces pasa un problema, que mi alveolo está tapado y entonces no le puede mandar más oxígeno. Manda poquito. Y entonces de esos 100 mililitros de sangre que manda, ahora solamente 50 los manda con oxígeno. Los otros 50 se quedan como venían de la sangre venosa, o sea, desoxigenada, ¿no? Cuando llegue y pase por mis tejidos, ¿qué va a pasar? Que va a haber 50 mililitros menos de sangre sin oxígeno, ¿verdad? 50 mililitros menos de sangre que pueda utilizar mis tejidos. Entonces, si tú dejas que mande sangre en mi pulmón sin oxígeno, vas a condicionar que esa sangre llegue a mis tejidos sin oxígeno. Y mis tejidos necesitan oxígeno para que puedan hacer sus funciones. Si no se da bien el proceso ventilación-perfusión, va a provocar que la presión arterial de oxígeno sistémica disminuya. Y si disminuye más de cierto valor, mis tejidos van a empezar a fallar. Entonces, ¿qué hace mi pulmón? Dice, de que te haga mala chamba de que te la haga peor de lo que lo hago normalmente, pues mejor lo cierro completamente, la desvío completamente a zonas que sé que sí las van a hacer bien. ¿Va? Es como si buscara el pulmón darle más tiempo a la sangre para que se oxigena, haciendo el flujo más lento. No, como que vienen en una carretera y en una hay mucho tráfico y en la otra no hay nada de tráfico. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues se van a desviar hacia donde no hay nada de tráfico, ¿verdad? Lo mismo pasa en mi pulmón, tiene una carretera en donde hay mucho oxígeno y donde no hay oxígeno. ¿Qué va a hacer la sangre? Pues va a preferir desviarse a donde hay mucho oxígeno, ¿va? Porque esa es la función del pulmón, oxigenar la sangre, ¿ok? Y no quiere hacer la chamba mal hecha, prefiere no hacerla a hacerla mal hecha, ¿ok? ¿Ya le entendieron más? ¿Tienen más dudas? Ok, muchas gracias, muchas de nada. Vamos a continuar. Vamos con el caso contrario. Imagínense que yo tengo un pulmón muy ventilado, ¿sí? No se me ocurre ahorita ninguna situación, pero imagínense que mi pulmón está así, de grandote, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que ahora puede recibir mucho oxígeno del ambiente, ¿verdad? Entonces el oxígeno va a aumentar. ¿Y el dióxido de carbono qué va a hacer? Pues va a sacar mucho dióxido de carbono de mi sangre, ¿verdad? O sea, del alveolo. Va a disminuir la presión de dióxido de carbono en mi alveolo, ¿va? Es la situación contraria a la que vimos hace rato. Entonces, cuando tengo un aumento en la ventilación, ¿qué va a pasar con mi relación? Que también aumenta, ¿verdad? Entonces, ahora tengo una relación ventilación-perfusión más grande de lo normal. ¿Por qué? Porque aumentó la ventilación, ¿va? Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta refleja? ¿Qué harían ustedes? Si tienen mucho oxígeno en ese alveolo. Vasodilato, ¿verdad? Lo que me estaban diciendo, ¿por qué no lo aprovecho? Si tengo de más, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Pues mi pulmón hace lo mismo. Ahí se expandió mucho. ¿Qué hace? Pues va a hacer vasodilatación. Aumenta el vaso
aumenta el diámetro del vaso. Y si aumenta el diámetro del vaso, va a disminuir la resistencia. Y si disminuye la resistencia, aumenta el flujo, ¿verdad? Aumenta la perfusión de mi pulmón. Y es lo que se ve aquí. Aumenta la perfusión y aumenta la ventilación. ¿Eso qué va a hacer? Que la relación regrese a la normalidad de 0.84. ¿Ya vieron? Son sistemas compensatorios. ¿Y qué es lo que busca mi pulmón? Pues que la relación ventilación-perfusión siempre se mantenga lo más estable, lo más cercana a la normalidad. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas con este ejemplo? Entonces, en un pulmón con poca ventilación, ¿habrá mayor resistencia? Así es, así es. De hecho, en el EPOC lo que pasa, ya saben que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Hay obstrucción en mis bronquios, entonces hay resistencia a la ventilación. Mi pulmón puede meter aire, sí, pero lo puede hacer más lento de lo normal. Es un patrón obstructivo en la espirometría, ¿no? Todo eso ya lo saben. Ahora, esa mayor resistencia hace que mis vasos sanguíneos tengan vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular pulmonar. Entonces tienen un aumento de la resistencia en las dos, tanto en las vías respiratorias como en las vías sanguíneas. Está muy interesante pulmón, está bonito. Pero sí, muy cierto. De nada. Vamos con un ejemplo diferente. Ya vimos qué pasa cuando cambio la ventilación, ¿no? Cuando la aumento y cuando la disminuyo. Ahora vamos a cambiar lo que pasa con la perfusión. Imagínense que tengo un alveolo normal. Vean, tiene su presión de oxígeno elevada para que le mande oxígeno a mi sangre y una presión de dióxido de carbono disminuida para que elimine oxígeno a mi sangre, ¿verdad? Y tengo mi vaso sanguíneo, pero vean, este vaso sanguíneo tiene un trombo aquí, ¿verdad? ¿Qué creen que pase con el flujo en ese vaso sanguíneo? Disminuye, ¿verdad? Va a bajar, va a mandar más poquita cantidad de sangre. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar que no pueda haber un correcto intercambio gaseoso. El alveolo va a elevar sus niveles de oxígeno. ¿Por qué? Porque como está pasando muy poquita sangre, no le pueden mandar todo el oxígeno que tiene acumulado acá, ¿verdad? Y el óxido de carbono, ¿qué va a pasar? Va a disminuir también. ¿Por qué disminuye? Porque está pasando poquita sangre y esa poquita sangre le está mandando poquito dióxido de carbono a mi alveolo. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a estar la relación? Ahí tengo a mi relación. Tengo una relación ventilación-perfusión en la cual la perfusión está disminuida, ¿verdad? Eso va a hacer que la relación se haga más grande de lo normal, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál creen que sea la respuesta refleja? Vasoconstricción. Pues ya tienes cerrado tu vaso. O sea, ya lo tienes tapado. Imagínate, si lo tapas más, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar completamente. Otros están diciendo ahí, voy a provocar vasodilatación, pero pues no pasa eso en la vida real. Acuérdate, si se modifica la perfusión, tienes que modificar la ventilación, ¿va? Entonces, hay que modificar la ventilación. Si tengo disminuida la perfusión, pues mi sistema dice, ok, pues disminuyo la ventilación y hay broncoconstricción, lo que están poniendo ahí. Disminuye la ventilación de ese alveolo. Esto no se sabe muy bien por qué pasa, no se sabe el mecanismo exacto de por qué pasa, pero se cree que la disminución de la presión alveolar de dióxido de carbono es la responsable. Esta disminución en la presión alveolar de dióxido de carbono manda información hacia las fibras de músculo liso bronquiales y provoca que se contraiga. Y entonces tengo broncoconstricción. Eso hace que la ventilación alveolar disminuya, ¿verdad? Y si disminuye la ventilación y disminuye la perfusión, la relación va a estar normal, ¿va?
Es lo que les digo. Qué poca eficiencia, dice. Pues sí, o sea, pero piénsalo desde otro punto de vista. Si cierro este alveolo que tiene un vaso sanguíneo que no sirve, el aire que estaba destinado para este alveolo se va a desviar y se va a ir a un alveolo que sí sirva, ¿verdad? Entonces, si se desvía hacia un alveolo que sí sirva, ese alveolo se va a inflar más. Si se infla más, va a tener mayor presión de oxígeno. Si tengo mayor presión de oxígeno, ¿qué pasaba? Tenía vasodilatación y va a mejorar la perfusión. Entonces, es como un mecanismo reflejo, es un mecanismo que tiene lógica en un sentido evolutivo. Tú cierras las vías que no te sirven y desvías todo el flujo hacia vías que sí estén funcionando bien, ¿va? A ver, vamos a responder preguntas. También podría disminuirse la frecuencia cardíaca para bajar la ventilación. Ah, más o menos, sí. O sea, sí podría, pero hay mecanismos compensatorios. Acuérdate, siempre hay mecanismos compensatorios. Y en tu pulmón, o sea, con disminuciones fisiológicas de la frecuencia cardíaca, no va a dejar de ventilar, ¿va? Porque ya vimos aquí que si tú bajas la perfusión, va a desviar el flujo sanguíneo hacia otros alvéolos. Entonces, esos alvéolos que sí están abiertos y están funcionando bien, pueden cumplir con las necesidades de mi organismo, ¿va? Van a satisfacer toda la demanda de oxígeno que tengan. De hecho, se dice que se tiene que tener un daño de más de un tercio en la relación ventilación-perfusión de todo mi pulmón para que tenga como alteraciones en mis gases arteriales, en la presión de oxígeno arterial y en la presión de dióxido de carbono. Entonces, mi pulmón aguanta mucha vara. Tú puedes como proponerle muchas trabas y va a tener mecanismos para regularse, para desviar el flujo y seguir trabajando, seguir chambeando con los que sí sirven, ¿va? ¿Podría repetir el mecanismo que lleva a la broncoconstricción? Sí. El dióxido de carbono, lo van a ver más adelante, ¿ok? Pero el dióxido de carbono tiene que ver con el pH, ¿va? A mayor cantidad de dióxido de carbono se genera acidosis, ¿va? El pH disminuye. A menor cantidad de dióxido de carbono, lo contrario, el pH aumenta, ¿va? Se cree que cuando tú tienes unos niveles bajos de dióxido de carbono, ¿qué pasa? Hay alcalosis, el pH aumenta. Y se cree que el músculo liso bronquial tiene receptores para este aumento del pH. Y ese aumento del pH hace que se contraiga y se cierre. Y eso es lo que da la broncoconstricción. ¿Vale, Sofi? De hecho, aquí les traje una tablita. Vean, ¿qué va a pasar con mis gases en mis bronquios y en mis arterias? ¿Va? En mis bronquios, ¿qué va a pasar? Miren, el aumento del dióxido de carbono va a provocar dilatación bronquial. ¿Va? La disminución del dióxido de carbono va a provocar broncoconstricción, que es lo que vimos aquí. ¿Va? El aumento de la presión de oxígeno provoca constricción bronquial y la disminución, constricción, dilatación bronquial, ¿va? Está entre paréntesis, lo que ven entre paréntesis quiere decir que el efecto es muy mínimo, es despreciable. Entonces, la presión de oxígeno prácticamente no modifica el diámetro de mis bronquios. Lo que sí lo modifica es el dióxido de carbono, ¿va? En las arterias quedamos que el aumento de la presión de oxígeno provocaba dilatación y la disminución del dióxido del oxígeno, perdón, va a provocar constricción, ¿verdad? Acuérdense, el principal vasoconstrictor es la disminución de la presión alveolar de oxígeno, ¿va? Y vean, en mis arterias sistémicas pasa todo lo contrario, ¿verdad? Cuando yo tengo poquito oxígeno, ¿qué pasa? Hay dilatación. Y tiene sentido evolutivo. Si yo tengo poquito oxígeno en mis tejidos, a mí me interesa que haya vasodilatación para que le llegue más sangre, ¿verdad? Le llegue más sangre y la sangre pues normalmente lleva oxígeno. Entonces, si tengo poquito oxígeno, vasodilato y le llega más oxígeno. Pero en mi pulmón pasa lo contrario. En mi pulmón, si tengo mucho oxígeno, perdón, si tengo poquito oxígeno,
Yo no quiero que por ahí pase sangre que no se oxigene. Prefiero cerrar mi vaso, hacer constricción de mi vaso para desviar el flujo a otra zona. ¿Ok? Va. Ahora, en mi pulmón, bueno, antes de eso, ya quedamos, la relación ventilación-perfusión va a ser la relación entre la ventilación, que es la ventilación alveolar, y la perfusión, que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, yo voy a tener unas zonas de mi cuerpo, por ejemplo, en mi corazón, antes de pasar por los pulmones, en las cuales no tenga nada de ventilación, ¿verdad? O sea, que la ventilación sea de 0, ¿va? Pero la perfusión esté muy grandota. O sea, ahí tengo mucha sangre, sí, pero no tengo ventilación. Eso es lo que pasa en mi corazón, ¿no? Y es lo que les está poniendo acá. La ventilación, bueno, la relación ventilación-perfusión es igual a 0, ¿ok? Pero también puedo tener el otro espectro de mi relación. Por ejemplo, acá, en mis vías de conducción, tengo mucho aire, ¿verdad? Tengo mucha ventilación, pero ahí no hago intercambio gaseoso. Entonces, toda la sangre que está pasando por ahí no se va a oxigenar, ¿verdad? Entonces, la perfusión que está pasando por ahí, pues, es de 0. No hay perfusión, porque no hay intercambio gaseoso. Entonces, esa relación va a ser como si tuviera ventilación, póngale mucho, póngale 6 litros, entre la perfusión de 0. 6 entre 0 les va a dar infinito, es indeterminado, ¿va? Entonces, tengo dos espectros de mi relación ventilación-perfusión. Una en donde vale 0, cuando la ventilación no existe, y otra cuando se va hasta el infinito, o sea, es indeterminado, que es cuando no hay perfusión, ¿va? Ok. Y vean, esto normalmente pasa en mis pulmones, ¿ok? ¿Por qué? Porque la relación ventilación-perfusión cambia dependiendo de la zona pulmonar en la que yo esté. Por ejemplo, si yo estoy de pie, ya les había explicado que en el ápice pulmonar, en la punta, voy a tener alvéolos grandotes, ¿verdad? Debido a que los pulmones pesan, ¿verdad? Y eso hacía que creara mayor presión negativa en el espacio pleural, lo que les expliqué en el inicio. Entonces, en la parte superior de mis pulmones voy a tener alvéolos grandes, alvéolos muy ventilados, ¿va? Y en la parte inferior tengo alvéolos poco ventilados. En cambio, con la perfusión, con la sangre pasa lo contrario. La sangre es un líquido. Imagínense una botella de agua que está más o menos llena. Si ustedes la acuestan y la paran, ¿qué pasa con el líquido? El líquido se va hacia abajo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la sangre en mis pulmones. Cuando yo me pongo de pie, la sangre se va hacia abajo, hacia la base pulmonar. Entonces, en el vértice pulmonar yo voy a tener mucha ventilación, pero poca perfusión. Y en la base de mis pulmones, todo lo contrario. Voy a tener mucha perfusión, pero poca ventilación. ¿Ok? Entonces, eso hace que la relación se vea alterada. Ya habíamos quedado que mi relación normal era de unos 0.84, de unos 0.84, ¿verdad? El valor que estábamos viendo. Pero vean, en el vértice, la relación es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo mucha ventilación, pero poca perfusión. Y en la base de mis pulmones, lo contrario, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tengo muy poca ventilación y mucha perfusión. ¿Va? Entonces, dependiendo de la zona pulmonar en la que yo esté, va a cambiar la relación ventilación-perfusión. Ustedes me preguntaban hace rato, oigan, pero eso pasa normalmente en mi pulmón, o sea, ¿por qué es normal si estoy cambiando el flujo? Es normal por esto, es normal porque en mis pulmones normalmente tengo alteraciones de la ventilación-perfusión, ¿va? Pasan fisiología,
¿va? Entonces, mi pulmón tiene que modificar y tener mecanismos compensatorios para intentar mejorar lo más posible y llevar a la normalidad la relación ventilación-perfusión total de mis pulmones, ¿va? Ok, ahorita te respondo tu duda, Sofía, de qué en situaciones. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, de ahí surgen estas zonas de West. Las zonas de West son zonas en las que vemos la relación ventilación-perfusión, ¿ok? Ya quedamos que en el vértice que voy a tener alvéolos grandotes y vasos sanguíneos pequeñitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo mucha ventilación y poca perfusión, ¿va? Y en la base de mi pulmón lo contrario, tengo alvéolos chiquitos porque tengo poquita ventilación, pero mucha perfusión, entonces tengo vasos sanguíneos grandotes, ¿va? Y en la parte media de mis pulmones es como en equilibrio, ¿vale? Los dos van a estar en equilibrio y la ventilación-perfusión va a ser más o menos de 0,84, que es lo normal, ¿va? En los libros siempre les ponen esto, las presiones. Les dice que en la zona 1, en la parte de los vértices pulmonares, va a estar que la presión alveolar es mayor que la presión en la arteria pulmonar. Y la presión en la arteria pulmonar es mayor que la presión en la vena pulmonar. Y es lo que estamos viendo aquí. El alveolo está más inflado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije? Los vasos sanguíneos pulmonares son muy distendibles. Si yo inflo mis alveolos, ¿qué le va a pasar a los vasos? Los comprime, ¿va? Entonces, comprime a mis vasitos. Por eso dice que la presión en la arteria pulmonar es menor que la presión en el alveolo. Pero esa presión en la arteria pulmonar es mayor que la presión en la vena pulmonar. ¿Por qué? Porque el flujo sigue en esa dirección, de la arteria hacia la vena, ¿verdad? En la zona 2 me dice que la presión en la arteria pulmonar va a ser mayor que la presión en el alveolo. Y eso va a ser mayor que la presión en la vena pulmonar, ¿va? Y en la zona 3, ¿qué me dice? La presión en la arteria pulmonar es mayor que la presión en la vena pulmonar. Y eso es mayor que la presión alveolar. O sea, la presión en mi sistema sanguíneo es mayor que la de mi alveolo. ¿Qué le pasa a mi alveolo? ¡Pum! Se comprime y se hace chiquito, ¿va? Entonces, para que se aprendan bien esto de las presiones, fíjense en la presión alveolar, ¿va? La presión de la arteria pulmonar y la presión en la vena pulmonar siempre van a ir así. Primero la arteria y después la vena, ¿ok? Entonces, acuérdense de la zona 1. Es arteria y vena, ¿verdad? Pero antes está el alveolo, ¿va? Y conforme vamos descendiendo, el alveolo va avanzando. Vean, aquí está en primer lugar, bajamos a la zona 2, se pone en medio, bajamos a la zona 3, se pone hasta el final. ¿Ya vieron? Así se lo aprenden más fácil. ¿Ok? Va, me dicen, ¿en qué situaciones puede pasar que mi ventilación-perfusión se vaya al infinito? Ok, imagínense que yo tengo aquí a mis pulmones normalmente y que yo a los vasos sanguíneos, o bueno, a toda la arteria pulmonar del lado izquierdo, la cierro, ¿va? La ligo, la cierro. ¿Qué va a pasar? Que todo mi pulmón izquierdo no está recibiendo flujo sanguíneo, ¿verdad? Como no está recibiendo flujo sanguíneo, la ventilación, perfusión de ese pulmón va a ser de infinito, ¿verdad? Quedamos, si este es de 0, la relación va a ser indeterminada o de infinito, ¿va? Entonces, todo este aire que está en mis pulmones, ¿qué va a pasar? Que está ahí, mi pulmón se está inflando, sí, pero no está haciendo intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese aire que llega a mis alvéolos, pero que por alguna razón no hace intercambio gaseoso? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El espacio muerto, pero ¿qué espacio muerto? Espacio muerto alveolar, ¿verdad? Alveolar, acuérdense, el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, ¿va? Entonces,
El espacio muerto alveolar es ese aire que llega a mis alvéolos, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Entonces, acá en este pulmón izquierdo tengo mucho aire que no está participando en el intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que el oxígeno aumenta, ¿verdad? Porque todo ese aire que está ahí, o sea, todo ese oxígeno no va a pasar a mi sangre. El dióxido de carbono disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre no le está mandando dióxido de carbono. El pH aumenta. ¿Por qué? Porque ya quedamos que cuando disminuye el dióxido de carbono, aumenta el pH, ¿no? ¿Se acuerdan qué efecto tenía la disminución del dióxido de carbono en mis bronquios? Ahí les dice, va a ser broncoconstricción, ¿verdad? Va a ser broncoconstricción. La respuesta normal es que este pulmón, ¡pum!, se cierra, ¿no? Entonces disminuye la ventilación en este pulmón. ¿Y qué va a pasar? Pues que este pulmón, al cerrarse, va a mandar todo el flujo sanguíneo hacia el pulmón que está sano, hacia el pulmón derecho, ¿verdad? Lo que les decía, si una vía no funciona, mi pulmón prefiere mandarla a una vía que esté funcionando bien, ¿va? Entonces la manda hacia el lado derecho. ¿Qué otra cosa pasa? Estos alvéolos, pues, no se van a morir. ¿Por qué no se van a morir? Porque aunque no tengan sangre, van a seguir teniendo el oxígeno, ¿verdad? Porque el oxígeno lo están captando desde el ambiente, del aire atmosférico. Pero no les va a llegar nutrientes, no les va a llegar ni lípidos, no les va a llegar glucosa, no les va a llegar proteínas, y entonces no van a poder hacer sus funciones normalmente, ¿verdad? Entonces, cuando tú disminuyes el flujo sanguíneo de una zona, como no llegan nutrientes, mis neumocitos tipo 2 no pueden producir surfactante pulmonar. Entonces, si no producen surfactante pulmonar, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que el surfactante pulmonar me servía para disminuir la tensión superficial? Y la tensión superficial hacía que mis pulmones, ¡pum!, colapsaran. Entonces, si no tienen sangre, no producen surfactante pulmonar. Y si no los producen, mi tensión superficial aumenta. Y si aumenta la tensión superficial, mis pulmones, ¡pum!, colapsan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pulmón izquierdo va a disminuir su distensibilidad. O sea, va a costar más que se infle, porque tiene mucha tensión superficial. Y si eso sigue con el tiempo, yo lo dejo así mucho tiempo, va a colapsar y se va a morir, ¿va? ¿Tienen alguna pregunta o duda de aquí? Va. Me voy a apurar más porque ya hay poquito tiempo. Vamos con la ventilación perfusión de cero. ¿Cuándo ocurriría eso? Eso ocurriría, por ejemplo, cuando yo tengo un pulmón cerrado completamente. Imagínense que ahora en lugar de cerrar la arteria pulmonar, cierre el bronco izquierdo, ¿ok? Lo cierro completamente, ¿ok? Vean, este pulmón no tiene nada de ventilación, pero sí tiene perfusión. El flujo sanguíneo continúa, ¿va? Entonces la relación ventilación-perfusión va a ser de cero, ¿ok? Vean, esta sangre que está pasando por este pulmón, pues no se está oxigenando ni está liberando el dióxido de carbono. Entonces esa sangre se va a regresar a mi sistema cardiovascular como venía, desde mis venas, ¿verdad? Entonces, como se regresa así, pues al final altera la composición de mi sangre arterial, ¿ok? A ese fenómeno se le va a llamar cortocircuito. Un cortocircuito es cuando hay sangre que normalmente se debería oxigenar, ahora no se oxigena. Entonces hay una mezcla entre la sangre que sí se oxigenó con la sangre que no se está oxigenando, ¿va? Eso es el cortocircuito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo tenía una disminución de la presión alveolar del oxígeno? En este caso va a disminuir porque no le está entrando aire, ¿verdad? Y si no le entra aire, pues no tiene oxígeno. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la respuesta normal? Ujú.
Una vasoconstricción, exacto. Entonces, si se cierra mi pulmón y tiene muy poquito oxígeno, ¿qué dice mi sistema? Pues cierro el vaso también. Tengo vasoconstricción. Y la vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Que el flujo se desvíe a otras zonas donde sí tenga ventilación alveolar. ¿Va? Entonces, todo el tiempo mi pulmón se va a regular. ¿Vale? Ahora, tengo unos cuantos cortocircuitos fisiológicos, cortocircuitos que normalmente ocurren en mi cuerpo. Por ejemplo, hay vasos sanguíneos que están mandándole sangre a las vías de conducción, ¿verdad? A los bronquios, a la tráquea y todo eso. Todos esos vasos no se oxigenan porque esas vías de conducción no tienen intercambio gaseoso. Entonces, como no se oxigenan, es un cortocircuito, es una relación ventilación-perfusión de cero, ¿va? Entonces, esa sangre que no se oxigenó, ¿qué va a pasar? Vean, pum, pasa y se une a las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a llegar a mi aurícula izquierda y esa sangre se va a mezclar, ¿no? Se va a mezclar con la sangre que sí se oxigenó, vean, a la sangre que venía de mis alvéolos, que sí se oxigenó, ¿va? Entonces, no sé si alguna vez han visto que la presión o la saturación de oxígeno en mi sangre arterial es de un 97%, no llega al 100%, ¿ok? No llega al 100% porque hay sangre que nunca se oxigena, que son los cortocircuitos. Esta sangre que inerva mis vías de conducción, que irriga mis vías de conducción, va a representar el 2% del gasto cardíaco, ¿va? 2% del gasto cardíaco. Hay otros ejemplos, por ejemplo, las venas de Tevesio, las que están en mi corazón y que recogen la sangre que utilizó mi corazón. Toda esa sangre pasa directamente al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces también ahí se mezcla la sangre oxigenada con la que nunca se oxigenó y es otro cortocircuito, ¿va? ¿Preguntas o dudas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, ok, va, continuemos. Ahora, ya saben que mi atmósfera es una mezcla de gases. La mezcla de gases, espérame, hay una pregunta. ¿El cortocircuito fisiológico ocurriría en zonas como el vértice? Sí, ajá, exacto, ocurre en zonas como el vértice. Normalmente, mi pulmón va a intentar compensarlo, ¿va? Pero sí hay algunos cuantos alvéolos en los cuales ocurren pequeños cortocircuitos fisiológicos, ¿va? Igual en la base hay algunos alvéolos que van a tener espacios muertos anatómicos, ¿va? No es cierto, es al revés. En la base hay cortocircuitos fisiológicos y en el vértice hay espacios muertos anatómicos. Alveolares, perdón, espacios muertos alveolares, ¿va? Ya me están correteando. Ah, ok, ok, de nada, va. Entonces tenemos un aire atmosférico que es una mezcla de gases, ¿no? Está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases, ¿ok? Cuando entra a mis vías respiratorias, ese aire se humidifica, ¿verdad? Fue lo que vieron ayer, ¿va? Y ahora, una vez que llega a mis alvéolos, acuérdense que ese gas, ese aire, se va a mezclar, ¿verdad? Se mezcla con el aire que tenía mis vías de conducción, fue lo que vimos al inicio. Entonces, la presión en mis alvéolos va a modificarse. Por ejemplo, en mis alvéolos la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Acuérdense, la presión en mis alvéolos de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. ¿Va? Quédense con eso. Ahora, en mi sangre, ¿qué va a pasar? En mi sangre, yo me oxigeno, vean, aquí se oxigenó, ¿ya vieron? Tiene una oxigenación, una presión de oxígeno de 100, ¿va? Tiene una presión de oxígeno de 100.
Disminuye un poquito, ¿por qué? Por los cortocircuitos, ¿verdad? Quedamos que había un cortocircuito bronquial y un cortocircuito en mi corazón por las venas de Tebesio y algunos otros cortocircuitos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, en la base de mi pulmón, ¿va? Entonces, eso hace que la presión arterial de oxígeno disminuya y disminuya más o menos a 90 milímetros de mercurio, ¿ok? Esa sangre viaja por mis arterias y entonces mis tejidos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a utilizar todo ese oxígeno, ¿verdad? Y la presión de oxígeno empieza a disminuir, 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 hasta que en mis venas tengo una presión de oxígeno más o menos de 40, ¿ok? Ahorita los vamos a repetir, no se preocupen, ahorita repetimos los valores. Entonces, la presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, ¿va? Ahorita lo repetimos, con calma, no se preocupen. Y vean qué pasa con el dióxido de carbono. Cuando, este, cuando pasa por mi sangre, ¿qué va a pasar? Viene mi sangre sistémica, ¿no? Viene mi sangre que va a empezar a captar el dióxido de carbono, ¿verdad? Lo capta, lo capta, lo capta, lo capta, lo capta y aumenta la presión de dióxido de carbono, ¿va? En mi arteria sanguíneas voy a tener una presión más o menos de dióxido de carbono de unos 40 milímetros de mercurio, ¿va? Pero en mis venas voy a tener una presión de 45 milímetros de mercurio, porque mis tejidos liberan ese dióxido de carbono hacia mi sangre, ¿ok? Entonces, el dióxido de carbono en el extremo arterial de mis pulmones es más o menos de 45 milímetros de mercurio, ¿va? Ok, aquí lo ven. Ahora, ¿cómo se van a mover los gases? Los gases se mueven con un gradiente de, o bueno, se mueven por difusión simple, ¿no? Y la difusión simple funciona gracias a gradientes de presión. Aquí está lo que ustedes me estaban preguntando. En el alveolo tengo una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿va? Y en los capilares pulmonares, del lado arterial, va a venir con una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y va a venir con una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Acuérdense, el extremo arterial trae la sangre que viene de mi sistema, de todo mi sistema circulatorio, ¿no? De los tejidos. Entonces, toda esa sangre va a tener poca concentración de oxígeno y un poquito de elevada concentración de dióxido de carbono, ¿no? Por el metabolismo de mis tejidos. Entonces, los gases se van a mover a favor de un gradiente de presión, ¿va? Va a ir de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Entonces, lo normal es que el oxígeno pase hacia mi sangre, porque tengo más presión en mis alvéolos, entonces va a ir de mis alvéolos a mi sangre, y que el dióxido de carbono vaya de mi sangre hacia mis alvéolos, ¿va? En sentido contrario, ¿ok? Estos cambios va a permitir que en el extremo venoso, o sea, la sangre que ya se oxigenó en mis capilares pulmonares, tenga una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿va? Vean, cuando pasa la sangre por mi alveolo, van a equilibrarse las presiones, se van a volver iguales, ¿ok? Entonces, cuando se vuelven iguales las presiones, ¿qué va a pasar? El flujo de los gases se detiene, ¿ok? Va. Vamos a entender todo esto que les acabo de explicar bien, pasito a pasito, con manzanitas, ¿va? Y ahí va el intercambio gaseoso. Entonces, para entender el intercambio gaseoso, vamos a estudiar la ley de Fick, ¿va? Aquí tienen oxígenos con patas. Yo soy fiel creyente de que si les pongo cosas que les gustan, aprenden más. Pues ahí están las patas, ¿va? Entonces, el oxígeno con patas quiere cruzar el río, quiere llegar al otro lado, ¿va? Pero ¿qué creen que influya para que el oxígeno pueda cruzar al otro lado? Uno, va a influir la distancia, ¿verdad? Si está más lejos el río, le va a costar más llegar al otro lado.
¿verdad? Entonces, un factor que influye es la distancia, ¿ok? Otro factor que influye es la presión, ¿verdad? Ya quedamos, siempre va a ir de donde hay más oxígeno hacia donde hay menos oxígeno. Por eso se van a mover de aquí para acá, ¿ok? ¿Qué más influye? La solubilidad. Imagínense que este oxígeno no sepa nadar, que no pueda pasar el río porque no sabe nadar. Entonces, aunque él quiera, no va a poder llegar al otro lado. Entonces, necesita poder disolverse en el agua para que pueda cruzar el río y llegar al otro lado. ¿Ok? ¿Qué más? El peso molecular. Imagínense que este oxígeno esté muy gordo. Si está muy gordo, le va a costar nadar para llegar al otro lado, ¿verdad? Pero si está delgadito, puede llegar fácilmente. Entonces, también el tamaño de la molécula va a modificar cómo difunde a través de una membrana. ¿Ok? Y por último, el área, ¿verdad? Si esta área fuera muy grandota, pudieran pasar varios oxígenos a la vez, ¿verdad? No solamente uno, pudieran pasar varios, ¿ok? Entonces, la difusión de un gas a través de una membrana va a depender de estos factores, de la distancia, del gradiente de presión, de la solubilidad, del peso molecular y del área, ¿ok? Vamos a fusionarlos. Los fusionamos y me da la ley de Fick, ¿va? Esta es la ley de Fick. La ley de Fick me dice que la difusión de un gas va a depender de qué? De las presiones. Aquí está, ¿ya vieron? La presión de un lado menos la presión del otro. ¿Por quién? Por el área. Que damos a mayor área, va a ser más fácil que crucen los oxígenos. Por la solubilidad, si el oxígeno sabe nadar, va a cruzar más fácilmente. ¿Entre qué? Entre la distancia. Si tengo mucha distancia, le va a costar a mi oxígeno difundir, ¿verdad? Se va a tardar más. Y el peso molecular. Si mi molécula está muy grandota, igual le va a costar difundir, ¿verdad? Todos estos factores me van a determinar cómo difunde un gas y cómo se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Va. La distancia va a depender del grosor de la membrana. ¿Va? Ahorita vamos a ver que tengo una membrana de intercambio gaseoso y que esa membrana se puede hacer más gruesa o menos gruesa ante determinadas situaciones. Entonces, normalmente esa membrana de intercambio gaseoso tiene un diámetro, o sea, un ancho, perdón, un ancho de 0.6 micrómetros. En algunos libros les van a poner 0.5, ¿va? Entonces, es ese valor más o menos, de 0.5 a 0.6 micrómetros, ¿ok? Va. La solubilidad. La solubilidad de un gas va a estar representada por la ley de Henry. La ley de Henry me dice que la concentración disuelta de un gas va a depender de su solubilidad, que es una constante, por la presión parcial de ese gas. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono es 23 veces más soluble en agua que el oxígeno. Entonces, normalmente al dióxido de carbono le cuesta 23 veces menos pasar por una membrana que al oxígeno. ¿Ok? Porque es mucho más soluble en agua, ¿va? Ahora, el peso molecular me dice algo la ley de Graham. La ley de Graham me dice que para que un gas viaje a través de una membrana, va a influir el peso molecular, específicamente la raíz cuadrada del peso molecular, ¿va? Es lo que vemos aquí, la raíz cuadrada del peso molecular, ¿ok? Va. Ahora, ya les dije, yo voy a tener una membrana de intercambio gaseoso que va a tener cierto grosor, va a tener cierta solubilidad y por lo tanto, y también va a tener cierta área, ¿va? Y por lo tanto es lo que va a determinar cómo difunden mis gases, si difunden bien o si difunden mal, ¿ok? ¿Cómo va a estar compuesta esta membrana de intercambio gaseoso? Va a estar compuesta por una capita de líquido y surfactante pulmonar, ¿sí? ¿Se acuerdan que todos los alveolos dentro tienen líquido y surfactante? Después, ¿qué sigue? Pues sigue mi epitelio pulmonar, ¿verdad? Aquí están los alveolos, la célula alveolar, ¿va?
La célula alveolar va a estar sobre una matriz extracelular, ¿verdad? ¿Qué es esto? La matriz extracelular del alveolo. Después, ¿qué sigue? Un espacio intersticial y después la matriz extracelular y la membrana basal del endotelio vascular, ¿va? Después, ¿quién sigue? La célula del endotelio vascular y ya, finalmente está mi sangre, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos ponernos más estrictos, tendríamos el eritrocito, porque al final el oxígeno tiene que llegar hasta la hemoglobina, ¿verdad? Entonces tendríamos a la membrana de la hemoglobina, del eritrocito, perdón, y hasta que llega a la hemoglobina como tal, ¿no? Tendríamos el citosol del eritrocito, ¿ok? Pero normalmente tomen esos 6 componentes. La capa de líquido, 1, la célula alveolar, 2, la membrana basal del alveolo, 3, el espacio intersticial, 4, la membrana basal del endotelio, 5, y la célula endotelial, 6. Esos son los componentes que tienen que atravesar mis gases para llegar desde el alveolo hasta mi sangre. ¿Ok? El borón se las pone así. Ahí te la vamos a ver otra vez. Vean, aquí está mi alveolo. Dijimos que teníamos una capita de agua, y después, ¿qué sigue? Sigue la membrana de mi alveolo o de mi célula alveolar de mi neumocito tipo 1, sigue su citosol, y después, ¿qué sigue? La otra membrana de mi neumocito tipo 1 y la membrana basal del neumocito, ¿verdad? Después, ¿qué sigue? El intersticio, que está acá, después la membrana de mi célula, la membrana basal de mi célula endotelial, la célula endotelial como tal, la otra membrana de mi célula endotelial, y aquí está la sangre, y aquí está el eritrocito. ¿Ya vieron? Le agrega más capas, pero pues no se queden con esto. Nadie les va a preguntar las 12 capas que dice el borón. Entonces, la capa de líquido y surfactante, el alveolo, la membrana basal del alveolo, el espacio intersticial, la membrana basal del endotelio y la célula endotelial como tal, ¿va? Esos son los 6 componentes de mi membrana de intercambio gaseoso. Y entre los 6 me van a conformar un grosor más o menos de 0.6 micrómetros, ¿ok? Pero ese grosor puede estar alterado. Imagínense, por ejemplo, que yo tenga un edema pulmonar, en el cual los líquidos de mi sangre hacen esto, ¡pum!, y se salen hacia el intersticio. Aquí se acumula líquido, ¿va? ¿Qué va a pasar? Pues que el grosor de mi membrana aumenta, y como aumenta, ahora a mis gases les va a costar más viajar de un lado hacia el otro, ¿verdad? Porque quedamos, si está mayor la distancia, es menor la difusión del gas, ¿vale? Ese es un ejemplo, por ejemplo, con edemas, ¿no? Otro ejemplo es con una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, con el COVID, otra vez regresamos al COVID. El COVID genera una neumonía atípica, ¿no? Es una neumonía, ¿por qué? Porque genera inflamación aquí en mi espacio alveolar. La inflamación que va a generar que se genere edema, otra vez, ahí está el edema, que va a hacer que la membrana se haga más gruesa, y también puede haber destrucción de los alveolos. Entonces, si destruyo los alveolos, ¿cómo creen que esté mi área? El área va a estar disminuida, ¿va? Porque voy a tener menos alveolos que puedan hacer intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, si disminuye el área, voy a disminuir el intercambio gaseoso, ¿va? Que es lo que vemos aquí. Otra vez en la formulita, acuérdense, el intercambio va a ser directamente proporcional al área y a la solubilidad, e inversamente proporcional al grosor y al peso molecular, ¿va? ¿Tienen preguntas o dudas hasta aquí?
No, no, no. Ok, creo que no. Las 6 capas, otra vez quedan las 6 capas. Ok, las 6 capas, acuérdense. Líquido, líquido y surfactante. Digo, es que fisio es mucha lógica. No, no, nunca lo memoricen. Es líquido y surfactante. Después, ¿qué sigue? El neumocito, ¿verdad? La célula alveolar. Ahí está, el neumocito. El neumocito está sobre una membrana basal. Ahí está la otra capa. Después de la membrana basal del neumocito, va a estar un espacio intersticial. Después del espacio intersticial está la membrana basal, pero ¿de quién? Del vaso sanguíneo, del endotelio de mi vaso sanguíneo. ¿De quién sigue? La célula endotelial. Ahí están los 6 componentes. ¿Va? Ti, todo quis o quis. Va. Ahora, durante mi inspiración van a cambiar otros factores, ¿verdad? Durante la ventilación en general. Por ejemplo, ¿qué pasa con un alveolo cuando yo inspiro? Cuando yo inspiro, ya quedamos que el alveolo pasa de estar chiquito. Dame mi marcador. Entonces, cuando estoy en reposo, así está mi alveolo. Y cuando inspiro, ¿qué le pasa? ¡Pum! Se hace grandote, ¿verdad? Entonces, si se hace grandote mi alveolo, voy a tener una mayor área de intercambio gaseoso, ¿verdad? Y aparte se estira. Es como si agarraran un globo y lo estiraran. Se hace más delgadito, ¿verdad? Entonces, al hacerse más delgadito, el grosor disminuye, ¿va? Entonces, durante la inspiración, el área aumenta, el área de intercambio gaseoso aumenta y el grosor de mis alveolos disminuye, con lo cual voy a tener un mejor intercambio gaseoso, ¿verdad? Y durante la expiración pasa lo contrario. Durante la expiración, mi alveolo grandote va a disminuir su volumen y va a pasar de estar grandote a estar chiquito. Entonces, va a disminuir el área y como va a disminuir, entonces al hacerse más grueso, va a complicar más el intercambio gaseoso. ¿Vale? Entonces, durante la inspiración aumenta el intercambio gaseoso, durante la expiración disminuye. ¿Por qué? Porque durante la inspiración aumento el área y disminuyo el grosor, y durante la expiración, lo contrario, disminuyo el área y aumento el grosor. ¿Ok? Va. ¿Qué más pasa? También cambian las presiones, ¿verdad? Cuando yo inspiro, ¿qué hago? Meto aire y ese aire me mete aire puro, ¿verdad? Aire atmosférico. Y ese aire atmosférico va a tener una mayor presión de oxígeno. Esa mayor presión de oxígeno, pues va a hacer que el oxígeno alveolar aumente, ¿verdad? Y el dióxido de carbono lo voy a sacar, ¿verdad? El dióxido de carbono que pasó de mi sangre a mi alveolo, lo voy a sacar hacia mi atmósfera. Entonces, durante la inspiración, ¿qué hago? Aumento la presión alveolar de oxígeno y disminuyo la presión alveolar de dióxido de carbono, ¿va? Y durante la expiración pasa lo contrario. Disminuyo la presión alveolar de oxígeno y aumento la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Ok? Lo mismo, la difusión va a depender del gradiente de presiones. Cuando tenga más presión, va a ser más fácil que el gas difunda, ¿va? Entonces, durante la inspiración, el oxígeno va a difundir más fácilmente hacia mi sangre, ¿ok? Y el dióxido de carbono va a difundir más fácilmente desde mi sangre hacia el alveolo durante la expiración, para que lo saque, ¿va? Y aquí está un resumen de todo lo que les dije ahorita. El intercambio de los gases de los alveolos va a estar influido ¿por quién? Por la composición del aire inspirado, ¿verdad? Esto me va a determinar qué tanto oxígeno llega a mis alveolos, cuál es la presión de oxígeno en mis alveolos, ¿verdad? Y también va a depender de quién, de la ventilación, ¿verdad? La ventilación de quién depende,
de la frecuencia y la profundidad. Quedamos que a mayor profundidad iba a mejorar la ventilación, ¿verdad? De la resistencia a la vía aérea, porque si yo tengo obstrucciones al flujo, voy a aumentar la resistencia y entonces el flujo va a disminuir, ¿verdad? Y también va a depender de la distensibilidad pulmonar. Si la distensibilidad pulmonar está reducida, no voy a poder inflar mis alvéolos tanto. Entonces, la ventilación alveolar va a estar alterada. ¿Okay? ¿Qué más pasa? Va a depender también de la difusión de los gases. ¿Y de qué depende la difusión? Uno, de mi membrana de intercambio gaseoso, ¿verdad? De la superficie, cómo está compuesta, ¿verdad? Y también del grosor, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que tiene que viajar mi oxígeno para llegar hasta mi sangre? ¿Ok? ¿Y qué más? Va a depender de la perfusión, ¿verdad? Porque si yo no tengo perfusión, no me va a servir de nada que tenga buena ventilación. Fue lo que vimos en la relación ventilación-perfusión, ¿va? Entonces, siempre voy a controlar estos factores, la ventilación y la perfusión. Si los dos están funcionando bien, ¿de quién va a depender todo? Va a depender de mi membrana de intercambio gaseoso. Si mi membrana de intercambio gaseoso está funcionando bien, mi intercambio de gases va a ser el adecuado, ¿va? Y voy a poder satisfacer las necesidades de mi organismo. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Está bien, podría repetir lo último. Ok, entonces, el intercambio de gases, ¿de qué va a depender? Uno, de qué tanto aire llega a mis alvéolos, ¿no? O sea, de la ventilación alveolar. Y también ese aire tiene que tener una buena composición, ¿verdad? O sea, la composición del aire tiene que tener la suficiente presión de oxígeno para que la presión dentro de mis alvéolos sea la indicada, ¿verdad? ¿Eso cómo lo puedo modificar? Por ejemplo, subiendo a una altura elevada. Ya lo vieron ayer. Ya vieron que teníamos una presión atmosférica y que la presión atmosférica se reducía conforme aumentábamos la temperatura, no, la altura, ¿no? Conforme aumentábamos la altura, teníamos una menor presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, la composición del aire y qué tanto aire llega a mis alvéolos. Ese es uno de los determinantes del intercambio de los gases. El otro de los determinantes es la perfusión, ¿verdad? Yo tengo que tener esos alvéolos con un buen flujo sanguíneo para que puedan hacer intercambio gaseoso. De nada me sirve tener mucha ventilación si no tengo una buena perfusión, ¿verdad? Eso me daría un desequilibrio de la ventilación-perfusión que quedamos que se llamaba espacio muerto alveolar, ¿verdad? Ese aire que está en mis alvéolos, pero que no puede hacer intercambio con mi sangre, ¿va? Ok, esos son los dos factores. Ahora imagínate que los dos están funcionando bien. Tienes una buena ventilación y tienes una buena perfusión. Ahora, ¿de qué depende? Ahora va a depender de tu membrana de intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Y de qué depende la membrana? Depende del área, depende del grosor y depende de otras cositas como la solubilidad de los gases y del peso molecular de los gases, ¿verdad? Lo que te viene siendo la ley de Fick, ¿ok? Va. Si todo falla, si alguno de esos componentes falla, si falla mi ventilación, si falla mi perfusión o si falla mi membrana de intercambio gaseoso, el intercambio gaseoso no se va a poder dar. Y entonces puede generar algo que se llama hipoxia, que es que voy a tener una baja presión de oxígeno en mi sangre. ¿Va? ¿Qué puede alterar el intercambio? Ya lo vimos. Uno, un ejemplo, por ejemplo, es el enfisema. En el enfisema pulmonar, ¿qué pasa? Hay destrucción de los alvéolos, ¿va? Los alvéolos se destruyen. Y como se destruyen los alvéolos, tengo un menor
superficie de intercambio gaseoso. O sea, el área disminuye. Como disminuye el área, voy a tener una peor difusión del oxígeno. ¿Va? Acuérdense, mi difusión depende del área. A mayor área, mejor difusión. A menor área, peor difusión. ¿Ok? ¿Qué más puede ser? La fibrosis pulmonar. Por ejemplo, en el COVID, una de las complicaciones graves que se da es que hay fibrosis pulmonar. El proceso inflamatorio hace que en mis pulmones se genere una especie de cicatriz. Entonces, la cicatriz engruesa el tejido pulmonar, lo hace más grueso de lo normal. Y como es más grueso de lo normal, al oxígeno le cuesta más difundir por esa membrana de intercambio gaseoso. Entonces, estados en los que tenga engrosamiento va a provocar que no pueda difundir el gas. Otro ejemplo, el que les puse yo, el edema pulmonar, ¿verdad? Si se acumula líquido en el espacio intersticial, va a provocar que la membrana se engruese y por lo tanto el intercambio disminuya, ¿va? Otro ejemplo, el asma. ¿Qué pasa con el asma? En el asma yo tengo una mala ventilación. Tengo una mala ventilación porque se genera una constricción bronquial, ¿verdad? Lo que aumenta la resistencia al flujo y hace que mis alvéolos no puedan ventilarse correctamente. Va a ser un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Si tengo cerrado el alvéolo, ¿cómo creen que esté la relación? ¿Baja, normal o elevada? Ya pusieron algo. Baja, exacto. Va a ser baja la ventilación. ¿Y la relación cómo estaría? Entonces tengo mi relación ventilación-perfusión, ¿no? Esto dijimos que lo normal era de 0.84. Entonces, si disminuyo la ventilación, la relación va a estar disminuida, ¿verdad? Exacto, va a estar disminuida. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá tuviera un trombito? Si acá tuviera un trombito obstruyendo mi flujo sanguíneo. Entonces, aunque mi ventilación esté bien, mi perfusión va a estar disminuida. ¿Cómo va a estar la relación? Baja, normal, aumentada. Alta, exacto, va a estar aumentada. ¿Va? Esos ejercicios siempre se los ponen en el examen. Cuando disminuye y cuando aumenta la relación perfusión. Acuérdense, cuando de plano mi perfusión es de 0, la relación se va a infinito. Y cuando mi ventilación es de 0, la relación se va a 0, ¿va? Cuando mi perfusión es de 0, me va a dar lo que conozco como el cortocircuito, ¿verdad? Y cuando mi ventilación es de 0, me va a dar lo que se llama, no, perdón, es al revés. Cuando mi ventilación es de 0, me va a dar el cortocircuito y cuando mi perfusión es de 0, me va a dar lo que se llama el espacio muerto alveolar. ¿Vale? Y por último, yo tengo ciertos tipos de hipoxia. Las que les estoy hablando ahorita es cuando tengo una baja presión de oxígeno arterial, ¿va? Esa hipoxia se llama hipoxia hipóxica. ¿Por qué? Porque se debe a una disminución de la presión de oxígeno en mis arterias. Ejemplos, una altura elevada, la hipoventilación alveolar, la disminución del intercambio gaseoso o una relación ventilación-perfusión anormal, ¿verdad? Todos los ejemplos de alteraciones que les di ahorita me van a dar una hipoxia hipóxica, ¿va? En el siguiente tema van a ver que para que se transporte el oxígeno yo necesito hemoglobina, necesito eritrocitos. Si no tengo, va a darme una hipoxia anémica, una hipoxia en la cual no puedo transportar el oxígeno en mi sangre, ¿va? ¿Qué también puede pasar? Puede pasar que yo sí tenga una buena cantidad de oxígeno y que tenga la cantidad suficiente de hemoglobina,
pero que tenga fallo en mi sistema cardiovascular. Por ejemplo, en un choque, ¿verdad? En el choque hay una incapacidad del sistema cardiovascular para perfundir a los tejidos. Eso me va a llevar a una hipoxia de tipo isquémico, porque no les está llegando sangre, ¿va? Y por último, puede que todo esté funcionando bien, pero por alguna razón mi célula no puede utilizar el oxígeno. A esa situación se le llama hipoxia histotóxica, porque hay toxicidad en las células, ¿va? Por ejemplo, con la intoxicación de algunos venenos, como con cianuros, ¿va? ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Sí, no? ¿Todo bien? La hipercapnia secundaria a oxigenoterapia está relacionada con supresión de la vasoconstricción en alvéolos mal ventilados. Hipercapnia secundaria a oxigenoterapia. ¿Qué crees? ¿Qué dijimos que pasaba cuando tú tenías mucho oxígeno en un vaso? ¿Qué pasaba? Bueno, mucho oxígeno en tu alvéolo. ¿Te acuerdas que la respuesta refleja era que tuvieras vasodilatación? ¿No? Esta vasodilatación, ¿qué va a hacer? Que le llegue más sangre a ese alvéolo. Como le llega más sangre a ese alvéolo, ¿qué va a pasar? Va a liberar más dióxido de carbono hacia ese alvéolo. Si libera más dióxido de carbono hacia el alvéolo, va a generar que eleves el dióxido de carbono en ese alvéolo y por lo tanto vas a tener broncodilatación, ¿va? Porque acuérdate, la disminución del, de, del dióxido de carbono me provoca broncoconstricción, ¿no? Entonces, lo contrario, un aumento de dióxido de carbono va a provocar una broncodilatación, ¿no? Eso va a hacer que tú elimines más dióxido de carbono, ¿no? Si tú eliminas más dióxido de carbono, van a ver en las siguientes clases que vas a condicionar que tu sangre se alcalinice. Entonces tienes una alcalosis de tipo respiratorio. La alcalosis de tipo respiratorio después te va a condicionar que tengas mecanismos reguladores que van a hacer que modifiques eso y que intentes retener dióxido de carbono. Entonces, cuando intentas retener dióxido de carbono es cuando viene la hipercapnia. Pero ya es más relajo, o sea, ya es meter otras cosas. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta? De nada. ¿No? ¿No? Ok, va. Pues entonces eso sería todo, ¿ok? Espero que les haya servido esta asesoría, espero que les haya gustado y pues mucho éxito en su examen, chicos. O sea, en verdad les deseo lo mejor de este mundo. Ahí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca, ¿ok? Estamos al pendiente. ¿Quis? Va, pues. Ah, quédense a la siguiente asesoría pues ya va a empezar porque